Y este fin de semana el presidente Alberto Fernández habló con la prensa en varias oportunidades. Seguro la más importante fue la conferencia de prensa que brindó el viernes, donde anunció la extensión de la cuarentena y algunas medidas para flexibilizarla. De esa conferencia resonaron más los silencios que las palabras. Quedaron muchos invisibles. Nos habló de los despedidos, de los suspendidos, de los reprimidos, de las y los trabajadores golondrina que están pidiendo a gritos que les den una solución para volver a sus provincias. Tampoco se habló de aquellos que están recibiendo recortes salariales, como las y los pibes y pibas de McDonald's, de Burger King, de Mostaza, esos que se están organizando en los locales de comida rápida. No se habló de los casos de COVID en los grandes establecimientos, como son los supermercados Coto. Don Alfredo Coto, al que ya conocemos, está intentando acallarlo, pero los trabajadores y sus trabajadoras lo sacan a la luz. Tampoco se dio ninguna medida para los más de 6 millones de personas que pidieron el ingreso familiar de emergencia y no lo obtuvieron. Se anotaron 11 millones de personas para recibir ese ingreso de 10.000 pesos, que es totalmente insuficiente. De por sí, eso ya es una radiografía total de la situación en la que vive la mayoría del país. Tampoco fue tiempo de hablar de los empresarios que descargan estas medidas sobre los trabajadores. Sí hubo tiempo, en cambio, para dedicarle un ratito de la charla a la gente que quiere salir a correr y decirles que se está evaluando esa medida, y los gobernadores estuvieron muy preocupados en transferir esa preocupación. No dijo nada de todos los temas que decíamos porque había que dar una respuesta. ¿Qué hacemos con todos esos casos? Solo el movilero del Destape en un momento le preguntó sobre la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas. Ahí el presidente tiró la pelota al córner y dijo que era un tema del Congreso. Un Congreso que el mismo oficialismo mantiene cerrado herméticamente. Para ayer en la noche, en una entrevista televisiva por Telefe, Alberto Fernández sí habló de los miserables, pero esta vez dijo que el asunto con Techint está terminado. Está terminado. Techint, de Paolo Roca, uno de los empresarios más ricos del mundo, dejó a las 450 familias en la calle. El conflicto se terminó, pero de esa manera. No parece ser una suma de casualidades o una lectura forzada de la situación. Ayer el presidente, en la entrevista que salió en Perfil, decía: tenemos que salvar a la economía, tengo que preservar a las pequeñas, medianas y a las grandes empresas también. Esta es una oportunidad única de hacer un mundo más justo. ¿Un mundo más justo para quién? ¿Cómo se relacionan todo esto con los dichos que también dijo Fernández de que prefiero tener un 10% más de pobreza y no los 100.000 muertos en la Argentina? Queda claro que se pueden tener 5 millones de nuevos pobres, algo que llevaría a que prácticamente la mitad de la población de Argentina esté bajo la línea de la pobreza, pero de ninguna manera se pueden tocar de verdad los grandes intereses de esas empresas, de esos miserables que están ajustando, que están despidiendo, que están suspendiendo. Tampoco de ninguna manera lo que se puede pensar es en poner algunas ramas de la producción, o por ejemplo la salud, centralizar la salud al servicio de las grandes mayorías populares. No se puede pensar en que las grandes ramas de la producción no pueden estar regidas bajo el afán de lucro de unos pocos, sino al servicio de que las grandes mayorías no sigan empeorando sus condiciones de vida con esta crisis. Esta sería una forma de no tener ni más muertes innecesarias y tampoco tener más pobres. Es simple, pero para eso hay que tocar los intereses de los capitalistas. Como decía Octavio Cribaro en una nota en el suplemento Ideas de Izquierda de este domingo, desde que comenzó la pandemia, las empresas armaron una agenda. Aprovechan la conmoción para derrotar a los trabajadores, modificar la relación actual de fuerzas, salir de la crisis parada sobre los hombros de la clase trabajadora. Las cosas no dejan de pasar porque se las oculten. Y ese es el plan de los empresarios y hay que señalarlo bien claro. Como señaló también Fernando Rosso ayer a la noche en la editorial en el Círculo Rojo, en la conferencia de prensa tampoco le preguntaron al presidente por ninguno de estos temas, ni siquiera por la represión en el frigorífico Penta que había sucedido la noche anterior
y que hoy nos despertamos con la noticia de que está despidiendo a sus delegados. Desde la Izquierda Diario y en estos programas nos estamos jugando a mostrarte lo que no muestran los grandes medios, la otra parte de lo que también se quiere ocultar, la resistencia de las y los trabajadores en distintos países del mundo, porque también están siendo atacados en los países centrales. Las fábricas recuperadas, por ejemplo, como vimos a Sanón, como vemos a las textiles de Neuquén, como vemos a las y los trabajadores de Madigraf haciendo barbijos, haciendo sanitizantes para la población, la pelea de los laburantes del frigorífico Penta, la organización de esta juventud, que es la que, contra las grandes empresas y sus sindicatos que los quieren callar, sacan un grito a la calle diciendo que ellos se van a organizar para no pagar la crisis. Son cientos de mensajes los que nos llegan todos los días a la Izquierda Diario, enviando denuncias y diciendo también cómo es que se están organizando. Y eso es lo que queremos difundir. Eso es lo que no sale en los otros medios, donde la pauta la ponen los Coto, los Techín, los McDonald's, los Burger King. Son anunciantes, entonces a ellos, a los laburantes, no les van a dar este espacio. Por eso, desde la Izquierda Diario queremos que tomen estos programas, el portal, las distintas redes sociales como su herramienta. Queremos mostrar lo que realmente está pasando en los barrios y también queremos mostrar una alternativa de las y los trabajadores, porque quieren invisibilizar a los únicos esenciales, a los que movemos el mundo, a quienes se organizan para no pagar esta crisis con más ajuste, a la clase social que si se une y se organiza puede plantear una salida alternativa. Pero aunque no lo veamos, todo se sigue moviendo. Hay luz cuando prendemos la luz, hay alimentos cuando vamos al súper. Ni hablar de los hospitales, aquellos que están en la primera línea, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y trabajadores de la limpieza que nunca frenan. Y menos ahora, los que dijeron una y otra vez que las precarizan y faltan insumos. Y más de uno, que nunca los escuchó, ahora se habrá dado cuenta que tenían razón. Que cuando protestan es por ellos, pero también por nosotros. Pero cuando decimos nosotros, no hablamos de esos que tribunean con el chamullo de que el esfuerzo lo hacemos entre todos y que todos unidos triunfaremos. ¿O acaso lo ves a Paolo Roca poniendo sus recursos millonarios contra la pandemia, reconvirtiendo sus empresas por el bien general? ¿Escuchaste que Romers o Ledesma pongan su producción de medicamentos o alcohol a disposición de nuestras necesidades? ¿Viste a algún gerente levantarse a la madrugada a tomarse el bondi como hacemos nosotros? Nosotros. Los millones de trabajadoras y trabajadoras que hacemos que el mundo nunca se detenga. Nosotros, los primeros en arremangarnos y ayudar a los nuestros, cuando en el barrio hay más necesidades que recursos. Y cada día que pasa es un triunfo de la solidaridad que construimos los de abajo. Esa solidaridad de los docentes, que mientras entregan la comida para los pibes, alzan la voz. Porque los gobiernos mandan raciones de miseria, de los obreros sin patrón de la fábrica Madigraf, que son gráficos, pero hacen alcohol y barbijo si es lo que necesita el pueblo. Mientras los parásitos de los empresarios siguen viendo cómo ganan un billete más en esta crisis. Porque el problema no es solo esta guerra a la que los gobiernos nos mandan sin armas, sin test y sin camas suficientes. No somos héroes, somos trabajadores precarizados en este momento. Necesitamos unificar el sistema de salud, tanto privado como público, porque es el público que se está poniendo al hombro de todos. Esta cuarentena sin plan, en la que siguen pagando los más precarios. Esta cuarentena en la que el gobierno boquea contra los poderosos, pero los palos posta vienen para nosotros. El problema es que insisten en organizar las sociedades del lucro de unos pocos, que para no resignar ni un poquito de sus ganancias nos suspendan y nos despidan por miles. Que nos vendan como natural que los grandes laboratorios y clínicas privadas hagan de nuestra salud su negocio, mientras los hospitales para nuestros viejos y pibes se caen a pedazos. Que está bien que los bancos embolsen millones mientras los jubilados se amontonan en las colas para cobrar una miseria con la que siguen siendo pobres. Que es racional que se le pague una deuda a los usureros mientras le falta un plato de comida a un pibe o un respirador a un abuelo. No nos vamos a resignar a su irracionalidad. Que la crisis esta vez la paguen ellos. Porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Somos los que hacemos que todo funcione. Y podemos hacer que funcione para las mayorías.